Nuestro Padre, nuestro Espíritu Santo, bendito Dios y Rey. Un aplauso para que vive y reina. Un aplauso para que vive y reina por los siglos de los siglos. Su palabra dice en Apocalipsis capítulo 5, mire qué hermoso, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que toda la creación le alaba, le honra, le glorifica en esta hora, porque sabemos el que está sentado en el trono, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias a Él estamos aquí en este día. Gracias a Él hemos sido levantados. Gracias a Él hemos sido, oh Dios mío amado, aquí estamos por su gracia y por su misericordia. Así que vamos a darle hoy la mejor alabanza, la mejor adoración. Gloria a Dios. En comunión vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y alabarle. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos
así, Señor. Gloria a Dios. El aplauso. Santo, Señor. Bendito Dios. Poderoso y maravilloso es nuestro Señor. En el Salmo 66 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Bendito Dios. Glorificamos al que vive y reina por los siglos de los siglos, a ese que dio con un amor que sobrepasa todo entendimiento, con ese amor que es un amor infinito, es un amor que no podemos entender, a ese que adoramos, porque ese nos rescató, nos sacó de las tinieblas su luz admirable, nos sacó del lodo cenagoso y nos puso nuestros pies sobre peña, sobre Cristo. Gloria a Dios. A ese que adoramos en esta hora, a ese que glorificamos en esta hora. Yo no sé usted, pero él hizo un cambio en mi vida. Yo no sé usted, pero todo tanto por agradecerle a mi Dios. No deje que su boca hoy no se cierre, sino abra su boca y exalte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Adórelo, hermano. Él está aquí, dice la Biblia que donde su pueblo le alaba, donde su pueblo le adora, ahí Él está. Dice que ahí Él envía bendición y vida eterna. Su misma presencia en este lugar. Amén. Su misma presencia, porque Él está aquí con nosotros. Vamos a orar en esta hora, en ese mismo sentido y comunión. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Venimos a tu presencia, amado Dios y mi Rey. Padre, veremos manos santas a ti en esta hora, Señora, a través de la sangre del Cordero de Dios. Padre, te damos gracias, Dios amado. Padre, porque, Dios mío amado, aquí estamos hoy, amado Dios. Tú nos has permitido estar aquí en tu casa. Qué mejor lugar que estar en tu casa, amado Dios, Padre mío. Como decía David, Padre mío, oh, mejor es estar un día en tu casa que 1000 años fuera de ellos, Señor. Padre, gracias porque estamos aquí hoy. Padre mío, Padre bueno, toma control de todo lo que vamos a hacer aquí en este lugar a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre mío, que esta atmósfera, Padre, se impregne de tu presencia, se impregne de alabanza y adoración, Padre, que tú la puedas recibir en esta hora, Dios de los cielos, que tú puedas ser exaltado, oh Dios mi amado, Padre, y mira aquellos que no han llegado, Señor amado, acelera sus pasos, envía tus ángeles, Padre mío, tráelos aquí, porque cita divina tienen contigo, Señor amado. Padre, necesitamos hoy oír de ti, necesitamos, Dios de los cielos, una palabra que nos cambie, una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos levante, Padre mío. Muchas veces venimos cargados, venimos con situaciones y con problemas a la iglesia, pero hoy nos despojamos de toda carga, Padre mío, y te la ponemos en tus hombros, Señor, porque tu carga es ligera y tu yugo es liviano, Señor, porque queremos hoy a darte la mejor adoración, la mejor alabanza, Padre, porque te la mereces, porque eres digno, Padre, tú eres digno, Señor amado. Oh, y en este sentir, Padre mío, seguimos alabándote en esta hora y glorificando tu nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Así que aplaude, un aplauso. Vamos a alabar a nuestro Dios con la palma. Ven y todos y celebra, ven y todos y celebra las maravillas de sus caminos.
Bendito Dios y mi Rey, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen que grande es el nombre del Señor? Grande, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Canto la alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé.
Mas el Dios, como dice el apóstol Pedro, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo el pueblo, dígalo a Él. Hace Dios. Toda la congregación. Toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Pueblo, adora a nuestro Dios. Por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria. Un día cuando estemos con Él allá en los cielos, adoraremos de esa misma manera todos juntos, a una voz, a nuestro Dios de los siglos.
Santo gobierno del pueblo, Señor. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Gracias te damos, amado Dios. Oh, tú eres digno, tú eres merecedor. Oh, tuya la gloria y la honra, Señor. Tuya es el poder, tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Nosotros somos adoradores. Den un aplauso, Señor. ¿Sabe qué? A Pavarotti en una ocasión le dieron un aplauso de 1 hora. 1 hora continua sin parar. ¿Y Pavarotti ha hecho algo por nosotros? Él te ha rescatado, Él te ha levantado, Él te ha suplido y sobre todo, lo más importante, nos da salvación y vida eterna, ¿verdad que no? Pero hay alguien que nos amó de tal forma que dio a su Hijo por nosotros. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no recibir la vida? Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Se puede sentar, amada iglesia. Gracias. En esta hora vamos a orar por los niños. Amén. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora, Padre, te presentamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, a cada uno de estos jóvenes, Señor, y niños, Padre, pidiéndote, Señor, que tú seas, Señor, con ellos, Padre, desde su pequeña vida, Señor, que ellos puedan ser, Señor, fundamentados en tu palabra, Padre, que cada enseñanza, Señor, que ellos escuchen, Padre, la atesoren, Señor, y la guarden en su corazón, Señor. Sabemos que en su tiempo, Padre, ellos van a dar fruto, Padre. Aquí están, Señor, la nueva generación, Señor, que declaramos, Padre, que te busca y que te sirve, Señor. Una generación limpia delante de tu presencia, Señor. Declaramos, Padre, que lo que ellos escuchan, Señor, cada domingo, Señor, cada vez que escuchan tu palabra en sus casas, Señor, que ellos, Padre, la van a atesorar, Señor, y que no se van a olvidar de ella, como dice tu palabra, Señor, que los instruyamos, Padre, cuando sean niños, Señor, y cuando aún fueren viejos no se apartarán de tu camino, Padre. En esta hora, Señor, declaramos que ellos te buscan y te sirven, Padre. Ayúdanos también como padres, Señor, a estar comprometidos contigo, Padre, a traer a cada uno de nuestros hijos y nuestros jóvenes, Señor, para que sean enseñados en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.
Mientras los niños pasan, entonces nosotros acá nos vamos a preparar para también recibir el mensaje de su palabra. Y hoy es el tradicional culto o celebración de el Domingo de Ramos, o el Domingo de ¿qué? De la entrada triunfal, que también así se le conocen. Hay personas que dicen cuando llega esta semana que esta es la semana mayor. Bueno, no está en la Biblia, pero todas las semanas y todos los días son iguales, porque ese es el día que hizo el Señor, y nosotros nos gozamos y alegramos en cada día que Él nos da sobre esta tierra. Sobre todo agradecerle que nos dio un día más de vida. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana, o aquellos que trabajan de noche abren los ojos en la tarde porque duermen durante el día, pero cuando abrimos nuestros ojos después de haber estado durmiendo las horas necesarias, entonces nos damos cuenta que estamos todavía un día más en esta tierra, y nada mejor que aprovecharlo en el Señor. Y por eso el salmista decía: yo me alegraré y me gozaré en Él, porque es una delicia el día nuevo que nos da el Señor a nuestra vida. Así que esta semana es como igual que todas las semanas, lo único es que se hace un énfasis mayor a esta celebración y lo que para el Señor significó esta semana. Sabemos lo que va a suceder el viernes, después al final vamos a dar los anuncios, enfatizar. Este viernes tenemos servicio, y también el domingo, que fue el día de resurrección. Así que hoy vamos a hablar de lo que un poco para seguir marcando esta celebración, de lo que fue esa entrada de Jesucristo, que se llama Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, y voy a pedirle que busquemos en Mateo capítulo 21. Dice el versículo 4: todo esto aconteció para que se cumpliese, y esa es la parte clave aquí importante, el versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión. Eso es en Jerusalén, el pueblo de Israel: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Seguimos con el 12. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ¿quiénes? Ciegos, cojos y otros que estaban también con otra enfermedad, y dice, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. El Señor siga bendiciendo su palabra en nuestras vidas.
este es el momento cumbre, clave del Señor Jesucristo. Y decimos, ¿por qué se le llama la entrada triunfal? ¿Por qué tiene algo diferente? Durante los años de Jesucristo, desde que cumplió 12 años, y esa fue la edad cuando él fue con sus padres al templo, y allí fue que se perdió. ¿Se acuerdan de esa historia? De la Escritura, y se perdió por 3 días, y allí estuvo en el templo. Todo niño varón judío, cuando llegaba a la edad de 12 años, esa era la edad clave para llamarlo ya un hijo de la ley. Por eso es que se establece más o menos que a los 12 años, los niños ya jovencitos, adolescentes, ya tienen el conocimiento y la madurez para entender en su nivel las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y es ahí donde más o menos se puede entender cuando ya ellos comienzan a tener conciencia de pecado y necesitan entonces conocer a Jesucristo y entregarle su vida. Ya los judíos tenían como costumbre esa edad. Y Jesucristo desde los 12 años, todos los años, asistía a la fiesta de la Pascua. Y esa era la semana que iba a celebrarse la fiesta de la Pascua. No era la primera vez que él entraba a Jerusalén. Desde los 12 años ya venía entrando, unos 21 años, ya viniendo cada año y celebrando juntamente con el pueblo. Pero qué especial había en este día, en ese domingo, cuando él hace una entrada, y esa entrada se aclama y se reconoce como una entrada especial. Y es que es el momento cuando el Señor está declarándose, descubriéndose a sí mismo, estaba revelando de que Él era el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Y hasta ese momento el Señor había estado ocultando su verdadera identidad. Vemos como cuando entró ahí, la gente decía, ¿y quién es este? Porque venía para la fiesta gente de todos lugares, simpatizantes, que eran quizás tal vez gentiles, pero que habían acogido para ellos la fe judía. Y ellos ahora eran también simpatizantes y se unían al pueblo a la celebración. Pero también venían de otras naciones, de otros países, como sucedió el día de Pentecostés. Venían para ese día celebrar el tiempo de la Pascua. Y venían judíos de todos lugares donde se encontraban, porque era el deber de todo judío venir a la celebración. Y por eso dice que había una gran multitud cuando él hizo su entrada. Y esa es la parte donde el Señor también aprovechó de hacer esa entrada por la gran multitud que allí había reunida. Y haber escogido ese momento previamente para él declararse y descubrirse. Pero como le decía anteriormente, a que llegara ese día, muchos no lo conocían directamente como el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Por eso la gente decía, ¿y quién es este? ¿Quién es este que viene por ahí entrando y le dan tantos elogios? Y la gente decía, este es el profeta. No dijeron, este es el Hijo de Dios. Ni este es el verdadero Mesías. Este es el profeta. Al Señor todavía había mucha duda. Aún dentro de los mismos discípulos, todavía no estaban seguros de lo que era el que estaba allí juntamente con ellos. Y ese es el momento que el Señor está aprovechando para entonces declararse abiertamente, públicamente, de que Él era el verdadero Hijo de Dios y el verdadero Mesías que venía del cielo y por el cual tanto el pueblo había estado esperando. Las profecías sobre Él se cuentan. Yo no las he contado todavía, pero según los expertos y eruditos en la palabra, se dice que desde el nacimiento de Cristo
hasta su resurrección, incluyendo su vida completa, ministerio, incluyendo también su muerte, incluyendo el día que resucitó y fue levantado a los cielos. Desde que nació hasta que resucitó, dice que se cumplieron en él unas 300 profecías. Unas 300. Así que toda su vida estuvo profetizada. Todos sus pasos estuvieron ya marcados de cómo iba a ser su vida, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a ser su nacimiento, su ministerio, su vida, cómo iba a ser su muerte y también que él iba a resucitar. Todo había estado ya declarado en la antigüedad, que Dios había revelado a sus siervos, había revelado a sus profetas, y todo ya indicaba aquel que iba a venir. Lo único es que la gente no podía entender, no podía imaginarse cómo iba a ser el Mesías, aunque estaba declarado en todas las profecías. Así que todas las profecías mesiánicas, cuando digo mesiánica es referente al Mesías, referente a Jesucristo, al Hijo de Dios, eran unas 300. Unas 300. Y prácticamente ya quedaban pocas para cumplirse. Y esta es la última semana en la cual el Señor iba a entrar en su naturaleza humana. Él tenía dos naturalezas. La naturaleza divina que nunca la dejó. Él, aunque estaba aquí en la tierra, Él seguía siendo Dios. Y Él es Dios por los siglos de los siglos. Pero también tenía su naturaleza humana. Y dentro de su naturaleza humana y su ministerio terrenal, esta era la última vez que entraba a Jerusalén. No la última vez de ese día, la última semana. Solamente estaba a 5 días. 5 días para ya ser crucificado en la cruz del Calvario. Y el Señor estaba consciente de eso. Él sabía ya lo que le esperaba. Él ya sabía lo que significaba haber hecho esa entrada, porque ya sus días, como decimos comúnmente, estaban contados. Como decíamos en el estudio del viernes, y lamentamos que no digo más nada, pero el viernes hablábamos parte de esto, cuando el Señor estuvo allí en la cruz con los malhechores, los ladrones, y uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo allá en ese reino, en el paraíso. El Señor ya sabía que Él iba a morir, ya sabía a lo que había venido. Su vida y todo lo que iba a acontecer en Él estaba ya escrito, determinado desde antes de que Él viniera a la tierra. Desde allá en la eternidad, en los cielos, con su Padre, ya el plan estaba determinado. Y Jesucristo vino a cumplir el plan. Ahora, ¿por qué esperó hasta prácticamente esa fecha, faltándole una semana de vida antes de morir en la cruz? ¿Por qué esperó casi hasta este último momento para darse a conocer públicamente? Y hay una razón importante, importantísima, para poder comprender de muchas cosas que Él dijo y de muchas cosas que Él enseñó. Fueron a muchos los que cuando Él sanaba o hacía algún milagro en su vida, el Señor les decía: mira, ¿ahora qué? No lo digas a nadie. Cuando leemos en Mateo capítulo 8, y vino un leproso hacia Él y puso su fe en Jesucristo. Los leprosos no se suponía que vinieran a la ciudad. Sin embargo, dice que un leproso vino hasta Él. Quizás escuchó del poder de Jesucristo. Y vino hasta Él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme, puedes sanarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Seguro que quiero. ¿Cómo no voy a querer? Y dice que en el momento la lepra se fue y fue sanado.
Pero el Señor le dice, pero mira, ahora ve y preséntate al sacerdote. Y no lo diga más nadie. Pero no se pudo contener. No se pudo aguantar. Y antes de llegar al sacerdote se lo dijo a todo el que veía por el camino. El sacerdote confirmaba cuando eran los capacitados, porque Dios lo estableció desde el monte Sinaí, a través de las leyes que le estableció a Moisés, que los sacerdotes eran los únicos que podían determinar, tenían esa capacidad para determinar quién tenía lepra, porque tenía que ser apartado de la ciudad, y cuando se sanaban, ellos tenían que confirmar esa sanidad. Y por eso el Señor, siguiendo todas las reglas, le dice, aunque el Señor lo sabía, pero tenía que seguir las reglas para ser reintegrado nuevamente en la sociedad. Y el Señor le dice, ahora ve y preséntate al sacerdote para que te corrobore y te examine y certifique que tú has sido sanado. Y él fue hacia el sacerdote, fue hacia el templo, pero mientras tanto fue y siguió divulgando que lo había sanado. Qué chismoso, ¿verdad? No. El entusiasmo que tenía, la alegría, amén, el agradecimiento que le tenía al Señor y al Dios de los cielos por esa sanidad que hubo en él. En Mateo 9, el siguiente capítulo, dice que cuando iba camino a su casa se le aparecieron dos ciegos, y lo llamaron y le dijeron que tuviera misericordia de ellos. Y dijo, ¿qué quiere que haga por ustedes? Que podamos tener la vista, que la recuperemos. Habían quedado ciegos. Y el Señor le dijo, claro que sí. Y allí dice que sanó a los ciegos y le dice, ahora por favor, calladito, no lo divulguen, no digan a nadie. Ay, ¿quién iba a hacer callar a esos ciegos? Y por allí salieron a hablar y a comentar y a decir quién los había sanado. Pero ¿por qué el Señor les decía que se callaran y no divulgaran? Estaba en sus comienzos de su ministerio. Y cuando seguimos un poquito más adelante, y en Mateo capítulo 12, dice que estando en un lugar, y allí empezó a llegar la gente, dice, y venían muchos enfermos, diferentes condiciones y tipos de enfermedades, dice, y comenzó a sanar allí a muchos. Y dice, lo más que le decía a la gente, por favor, no lo divulguen, no lo digan. Pero la gente volvía a ser chismosa y seguían divulgando y seguían proclamando. ¿Quién podía hacerlos callar a ellos? Y en Mateo capítulo 16 dice que en un momento dado él estaba solo con sus discípulos, sus apóstoles, y para aquella cosa de irlos entrenando poco a poco y de irlos preparando para lo que venía, él les dice, ¿qué dice por ahí la gente que soy yo? Él sabía, pero él quería saber de ellos. Y dice, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Ya había muerto Juan el Bautista, decapitado, que volvió a la vida. Otros dicen que tú eres Elías, que volviste otra vez a la tierra. Y otros dicen que tú eres Jeremías. Fijémonos, ellos estaban mencionando a la gente grandes profetas. Gente, cuando digo grande, no me refiero que tenían 7, 8 pies. Ni tampoco me refiero a que eran más grandes en el sentido de superioridad a los demás profetas o los siervos del Señor. Porque ante el Señor nadie es más grande que nadie. Todos somos iguales delante de Él. Todos somos iguales y nadie es superior a nadie. La única diferencia es que cada uno de nosotros somos llamados por el Señor y somos capacitados por el Espíritu Santo para realizar diferentes labores. Pero todos somos iguales delante de Él. Y todos tenemos del mismo Espíritu que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es la parte donde entonces ellos le dicen,
Eso es lo que comenta la gente. Y eso es lo que la gente cree, que tú eres también un gran profeta. Y ahí es donde el Señor los confronta y le dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Se quedaron. Y ahí es donde Pedro, mediante una revelación del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo. Y cuando dice Cristo, Cristo es la palabra griega para el ungido. Él era el ungido, el escogido de Dios. En la antigüedad, la palabra ungido en hebreo se dice Mesías. Y en Nuevo Testamento, en el griego, se le dice Cristo. Tanto él era el Mesías en la palabra hebrea, como también Cristo, que significa lo mismo, ungido, en la palabra griega. Y es ahí donde Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el verdadero Hijo de Dios. Y ahí donde el Señor le dice, qué bien, Pedro, me has sorprendido, pero ¿sabes qué, Pedro? No te lo reveló tu capacidad, ni tu conocimiento, ni nada que sea humano. Eso que tú acabas de decir, esa declaración, solamente viene de un lugar. Y eso viene de arriba de los cielos y por medio del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es dado por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y el momento cuando Pedro hace esa declaración, el Señor entonces le dice, pero ¿saben una cosa? Calladitos. Eso no se lo digan a nadie ni lo divulguen. Quizá ellos se sorprenderían, pero ¿por qué? Ya habían pasado ya su segundo año de ministerio. ¿Pero por qué? ¿Pero saben por qué? Y hay una puerta. Y hubo otros lugares, otras situaciones, otros milagros y también prodigios, sanidades que el Señor hizo, y a todos los que sucedía eso les decía, no lo divulguen, no lo digan, solamente glorifica a Dios. Pero ¿quién se podía contener? En una ocasión, después que el Señor, en Juan el capítulo 6, después que el Señor hizo el milagro de los panes y los peces, ¿se acuerdan de eso? Pero no estuvimos allí, pero está en la Escritura. Y cuando el Señor hizo el milagro de los panes y los peces y los multiplicó y dio a la gente y comieron, la gente alabó al Señor por ese milagro, esa maravilla. Y él dice que al día siguiente el Señor se fue en la barca y se fue a otra región, no al lugar donde hizo el milagro. Y la gente, cuando vino por la mañana a buscar el desayuno, vino por la mañana a buscar al Señor, entonces se dieron cuenta que no estaba allí. Y algunos se montaron también en barcas y fueron hasta el otro lado donde se divulgó que se encontraba, y otros se fueron caminando a dar la vuelta al lago de Genesaret. Y es ahí cuando llegan todos, Señor, te estábamos buscando. Pero mira, el Señor conoce lo que hay aquí, ¿saben? Y lo que hay aquí. Te estábamos buscando. Y el Señor le dice, oye, el Señor era fuertecito, ¿saben? Él no hablaba con la verdad y directamente. Él le decía, ¿qué? Al pan, ¿y qué? Y al jugo de Y al uva. jugo de uva. No se equivoquen, por favor. No se desvíen. Y al jugo de uva. Cuando el Señor estaba allí y ellos vienen buscar, Señor, te estamos buscando, te venimos buscando. ¿Qué le dice? Sí, vienen porque ayer les di panes y peces. Por eso es que me están buscando. Pero el que me busca a mí, y ahí fue donde le da una cátedra de que Él era el pan del cielo y tenían que comer su carne, beber su sangre, y no voy a entrar en eso ahora, pero era una metáfora lo que el Señor le está dando a entender. Pero dice que por los milagros, las maravillas que había hecho, toda la multitud se agolpó sobre Él.
Y él, conociendo los pensamientos, dice ahí en Juan capítulo 6, que la multitud trató de tomarlo en brazos y levantarlo. Habían visto ahora la contestación en sus oraciones. Estaban siendo oprimidos, acosados, perseguidos, esclavizados por el pueblo romano, por el imperio romano. Y ya el pueblo estaba cansado de ese tipo de sistema de vida y estar bajo el control y dirección de un imperio totalmente idólatra. Y ellos, el pueblo estaba orando que por favor llegara ya el Mesías, que ya llegara ese prometido para poder quitar y sacar al pueblo de esa opresión romana. Y es ahí cuando el pueblo empezó a ver las maravillas, todos son milagros, sanidades, todo lo que él estaba haciendo. Dijeron, este es el Mesías, pero en el sentido equivocado. Lo estaban aclamando como también profeta, porque tenía el poder para derrotar al gobierno romano. Y dice la Escritura que tan pronto lo vieron, lo trataron de levantar en brazos, llevarlo en los hombros. Y ustedes saben que cuando hay un héroe, cuando hay alguien que se destaca sobre algún evento deportivo o sobre algo que sucedió y esa persona resulta ser el héroe, ¿qué hace inmediatamente la fanaticada? ¿Qué hace la gente? Lo toman en brazos, ¿verdad que sí? Y lo empiezan a caminar con él y a vitorear y a elogiar y a gritar. La gente quería hacer eso con él. ¿Y saben a dónde lo querían llevar? Lo querían llevar directamente al palacio para allí derrotar al gobierno romano. Pero dice la Escritura que cuando el Señor se dio cuenta de las intenciones que ellos tenían, Él dice que ahí, de alguna forma, se salió dentro de ellos y se fue a un lugar apartado. Había la posibilidad. Miren cómo el Señor cuidó de esa parte. Había la posibilidad que por tantas señales que Él hacía, milagros y prodigios, corriera el riesgo de que la gente se desenfrenara por la emoción y también la desesperación que tenían de que ya viniera el Mesías para acabar con toda esa opresión romana. Y el Señor, sabiendo las intenciones, se salió. ¿Por qué? Porque no era todavía la hora de Él. Y es ahí donde también en Marcos capítulo 1 dice que por la misma inquietud que tenía la gente y al ver las cosas que Él hacía, trataron de proclamarlo rey. Y sabemos cuál se hubiera formado si la gente hubiese seguido bajo esa emoción y bajo esa desesperación y lo hubieran tomado y lo hubieran llevado, lo que se hubiera formado, el desastre que se hubiera formado allí. ¿A cuántos hubieran comenzado a matar? ¿A cuántos hubieran comenzado a perseguir? Y no era el momento. Por eso en Juan capítulo 7, el Señor hablándole, a algunos le dice, porque aún mi hora no ha llegado. No ha llegado mi hora. No ha llegado el momento de Él descubrirse, porque podía eso cambiar un poco los planes. Él seguía con el plan que Él y el Padre Celestial habían establecido sobre lo que Él iba a hacer sobre esta tierra. Pero la gente crea tanta emoción y crea tanta desesperación que muchas veces se pueden alterar esos planes de lo que Dios tiene para nosotros. Cristo se cuidó de esa parte. Él se cuidó de esa parte. Él estaba consciente que si se dejaba llevar por toda esa presión del pueblo, las cosas podían tomar otro rumbo. Recordemos que Satanás estaba haciendo todo lo posible, todo lo que tuviera a su alcance para destruir y que el plan de salvación para la humanidad fuera un total fracaso. Pero Cristo supo
cómo lidiar con la situación. Y dice que en diferentes lugares de los evangelios, y cuando veía las multitudes que ya se salían un poquito de control, se apartaba y se iba a lugares solitarios, en lo que las aguas volvían a su nivel. Porque aún su hora no había llegado. Y ese es el peligro que a veces nosotros corremos. Nosotros a veces, por medio de la emoción que estamos pasando, o por medio de la opresión que estemos pasando, o la desesperación que tenemos, el peligro es que vayamos a alterar algo de los planes que Dios tiene con nuestra vida. Amén. Y me explico. Mira, hay personas que han estado en una condición de salud, de enfermedad, y reciben tratamiento, pero antes el Señor va haciendo la obra en nosotros. O tal vez una operación, algo que se puso en riesgo nuestra salud, y ahora necesitamos un poquito de tiempo de reposo y de recuperación, en lo que todo se va poniendo en su lugar otra vez, y cómo el Señor va a seguir trabajando. Él tiene propósito en todo. Pero hay gente que bajo la emoción, el Señor me sacó bien, me siento bien, no importa, pero es que te mandaron que guardes reposo, que no puedes hacer esa fuerza, que no puedes ir allá, no importa, me siento bien. Ahora se complicó, porque no esperó el tiempo del Señor. La emoción, la desesperación lleva a una persona a complicar las cosas. Entonces la sale más cara. Hay personas que a veces están desesperados por conseguir un mejor empleo, y eso sucede, ¿aguanta? Por conseguir un mejor empleo, y van a una entrevista y casi le aseguran que van a emplearlo y está todo bien, en orden, y viene inmediatamente y no espera el tiempo y renuncian. Entonces le dicen, no, por ahora no vamos a emplear a nadie. Pero si usted no, entonces, como dicen por ahí, no sé si en Santiago también lo dice, que se quedó sin la soga y sin la casa. No sé si eso lo saben ustedes, pero ahora no tiene ni una cosa ni tiene la otra, por desesperación o por emoción. Y es el punto donde hay que tener el debido cuidado. Tanto en una ocasión como en otra ocasión, tenemos que tener el debido cuidado de que el Señor tiene su tiempo y que nosotros debemos estar dentro de los planes que Él tiene con nosotros. No alterar, porque entonces podemos fracasar y vamos a perjudicarnos más. Cristo tuvo ese cuidado. Ya en Juan capítulo 12, ya Él empezó a decirle a los suyos, porque ya se acerca la hora. Ya la hora se acerca. Y estaba a algunos días nada más de ser llevado a la cruz del Calvario. Por eso ya en este momento, cuando llegamos aquí y leemos ahí en Mateo 21, y ahí el mismo pasaje, la misma escena relatada en cada uno de los diferentes evangelios, cada uno relató el mismo acontecimiento de esa entrada que hizo Cristo. Y es ahí donde entonces ya todo estaba debidamente preparado, ahora públicamente, aprovechando toda aquella multitud, todo el gentío. Él ahora declaró allí abiertamente que Él era el verdadero Mesías y el verdadero Hijo de Dios. Él no quería que por medio Él hacía sanidades, porque esto era algo que Él manifestaba, su misericordia y también su compasión. Y estaba determinado dentro de las profecías que Él iba a sanar y que Él iba a hacer milagros y maravillas, señales del cielo.
Todo estaba así, eso era parte de su ministerio, pero que eso no fuera a entorpecer, no quería darle la prioridad, ni que ese fuera el mecanismo principal por el cual la gente iba a venir a él, o lo iba a seguir. Él quería que la gente lo siguiera, no por los panes y los peces, sino por lo que él significaba, que él es el Dios de los cielos, el Hijo de Dios, y aquel que venía a traer perdón, salvación y vida eterna a toda la humanidad. Ese era el propósito principal. Dale la gloria a Jesucristo. Es ahí donde entonces vemos que hace esa entrada y es declarado públicamente. Él lo permitió, él lo provocó, si podemos llamar así. Él lo promovió, de que ahora, ante todo aquel gentío y los días que estaban contados, ahora todo el mundo supiera que Él era el verdadero Mesías y el verdadero Hijo de Dios, aquel que se había prometido. Por eso en la oración que hace el Señor, en Juan capítulo 17, estaba a algunas horas de ser arrestado en el huerto de Getsemaní. Estaba algunas horas para ser arrestado. Eso fue jueves, cuando comió la Pascua con los discípulos. Y ya estando ahí, Él le dio las últimas instrucciones. Ya en Juan 17, es la oración que Él hace por sus discípulos. Y la oración de preparación para lo que iba a venir. Y el Señor mismo Jesucristo, orando con el Padre, dice: porque ahora, Padre, ya ha llegado la hora. Ya ha llegado la hora. Y llegó la hora. Ya todo lo que tú me dijiste que hiciera, ya lo hice. Todo lo que estuvo profetizado, ya se cumplió. Ya todo salió conforme al plan que habíamos llevado a cabo allá arriba en los cielos. Y ahora, Padre, ha llegado la hora. Ya todo se ha cumplido. Ahora, Padre, glorifícate en tu Hijo, para que también tu Hijo se glorifique en el Padre. Ya el Señor había dado por sentado, y en esa oración al Padre ya había declarado ante sus apóstoles, sus discípulos, que ya todo se había cumplido y era la hora de entregar su vida en la cruz del Calvario. Pero todavía estamos ahí. Por eso el Señor lo hizo de esa manera. Él entró como un rey. Por eso se tiraron mantos. La gente se quitaba sus mantos, sus capas, lo tiraba en el suelo. La gente tiraba ramas de árboles. Dice, cortaban las ramas y las tiraban, como dándole la bienvenida al verdadero rey. Pero ¿qué esperaba la gente? Que el Mesías iba a ser un fuerte y valiente guerrero que venía a combatir al Imperio Romano. Ese era el concepto que ellos tenían del Mesías. Por eso le llamaban Hosana al Hijo de David. Le daban el título del Hijo de David, porque era el descendiente de la línea de David y tenía todo el derecho al trono, a ser proclamado rey. Lo recibía por herencia. El Mesías había sido anunciado y profetizado que iba a salir de la raíz de David y que iba a ser un rey, así como lo fue su padre David. Digo, fue tatarabuelo, pero se le decía de su padre porque de la línea de David era que venía el reinado en Judea. Y es ahí donde entonces la gente le llamaba Hosana al Hijo de David. Este es el guerrero, este es el valiente que estamos esperando. Este es el que nos va a sacar de esta opresión que tenemos de Roma, del imperio. Sin embargo, sus aspiraciones fueron frustradas. Y por eso decían Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. Y ellos decían, ahora, Hijo de David, sálvanos, sálvanos. Pero no estaban hablando de una salvación
eterna. Estaban hablando de una salvación política. Y ese es el error que ellos estaban cometiendo. No habían entendido la profecía de quién iba a ser el Mesías en su primera llegada. Miren, ¿saben qué? Dicen que los judíos ortodoxos, no los judíos que ya se han convertido, se llaman judíos mesiánicos, sino los judíos ortodoxos, radicales, los que siguen practicando como en ese tiempo, que fueron tan conflictivos con el Señor, y tanta diferencia que se presentaron dentro de lo que era la parte espiritual y la parte bíblica. Dice que ellos al día de hoy todavía no aceptan a Jesucristo y no han entendido lo que dice en Isaías capítulo 53, que dice: herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo lo que él sufrió, todos los padecimientos que él murió, y él fue crucificado por nuestros pecados, y él llevó nuestros pecados y también llevó nuestras enfermedades. Ellos no aceptan ese capítulo 53 del profeta Isaías, porque no podían entender, y aún al día de hoy no han podido entender, porque ellos ven a Cristo, no pudo haber sido el Mesías, el Hijo de Dios, porque fracasó. Él murió en una cruz. Ellos no pueden entender eso. Al día de hoy, que Cristo iba a padecer, sufrir, y que iba a morir por nuestros pecados. Al día de hoy ellos no aceptan esa parte de la Escritura, y ellos siguen esperando a ese Mesías equivocadamente, en el tiempo equivocado. Y es ahí la parte donde también es cumplimiento de la profecía, que dice que él, cuando estaba caminando para entrar a Jerusalén, le dijo a sus discípulos: vayan y a esa ciudad, en ese lugar, allá al frente, y busquen ahí una asna. Y esa asna tiene un hijito. Y a ese hijito tráiganmelo. Y él se iba a sentar sobre ese hijito. Y sabe que es el hijito de un asna, ¿verdad? Un burrito. Un burrito. Por eso no es el burrito sabanero. No vayan a confundir. Este era otro burrito. Y sobre ese burrito es que el Señor iba a sentar. Y dice la misma palabra que leímos. Dice: para que se cumpliera la profecía del profeta. ¿Y quién fue ese profeta? Zacarías. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice que él venía, el Mesías, está hablando del Mesías, el Hijo de Dios, venía a entrar a Sión, a Jerusalén, a la ciudad santa. Venía sentado sobre un burrito, y la gente no lo podía entender. Cuando un rey venía a atacar a otro rey, un reino atacando a otro reino, y quería venir a conquistar y apoderarse de ese reino, venía sentado en un caballo blanco. Y ese caballo blanco significaba que venía con toda su fuerza, su poder y su ejército a invadir el otro reino. Y si no te rindes, te voy a conquistar. Le declaraba la guerra abiertamente. Pero cuando ese rey lo que quería era establecer buenas relaciones, paz y armonía entre un reino y otro, venía sentado en un burrito. El caballo simbolizaba la guerra y conquista. El burrito significaba la tranquilidad, paz y armonía. Cristo no vino sobre un caballo blanco. Es lo que ellos no pudieron entender. Cristo vino cumpliendo la profecía, que era un burrito, porque Él venía no a traer guerra, sino Él venía a traer la paz para el pueblo. Él no venía a conquistar una ciudad, no venía a conquistar un imperio, no venía a conquistar un reino político. Él venía a conquistar cada
cada uno de nuestros corazones. Y ese es el propósito que vino Jesucristo en su primera parte. Pero dice Apocalipsis 19, cuando ya terminemos bueno, no, yo no voy a estar aquí, pero si alguien se quiere quedar, después nos cuenta lo que sucedió. En los 7 años de gran tribulación, cuando termine, la iglesia se va antes, ¿saben? Cuando terminen esos 7 años, si no vengan los viernes y lo discutimos. Cuando terminen esos 7 años de gran tribulación, cuando esté en su etapa final, que dice que entonces Satanás reunió a los reinos del norte para venir contra la santa ciudad, Jerusalén. Y él venía a atacar para destruir de una vez por todas a la santa ciudad del Señor. Dice que cuando estaban ya a punto de comenzar el ataque, dice que Juan, ahí comenzando el capítulo 19 de Apocalipsis, dice: y yo vi de repente los cielos abiertos, y de repente aparece un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y venía vestido de ropa blanca. Y la ropa blanca simboliza pureza, significa santidad. Y dice, venía vestido de ropa blanca, y con esta ropa blanca estaba teñida, manchada en sangre, y tenía sobre él un nombre que decía: este es el Verbo de Dios. Y juntamente con él, dice, aparecieron unas huestes celestiales, venían juntamente con Jesucristo en su caballo blanco, y todos venían en caballos blancos, y todos venían vestidos de lino fino, lino finísimo, blanco, puro como la nieve, simbolizando que son los ejércitos celestiales que han sido emblanquecidos y purificados por la sangre del Cordero. Y es ahí donde nosotros estamos incluidos. ¿Cuántos van a estar en ese día? Venir desde los cielos en tu caballo blanco. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice que viniendo con todos ellos, aquellos que creyeron en Él después que Él resucitó, aquellos que creyeron en Él antes de Él venir a este mundo, que proclamaban que venía el Mesías y creyeron la palabra de Dios, aquellos que durante la gran tribulación fueron mártires por causa del nombre de Cristo, porque estuvieron dispuestos a rechazar la oferta del anticristo y aceptar la oferta que Cristo les daba, aunque eso significara perder la vida. Pero el que pierda la vida en esta tierra por causa de Él, va a tener la vida allá arriba en los cielos por toda la eternidad. Dale la gloria a Jesucristo. Y dice que cuando Él viene ahí bajando con su caballo blanco y su ejército, de su boca sale una espada aguda de 2 filos, que es el poder de su palabra. Y en ese momento destruyó a todos los ejércitos enemigos. Él no va a venir nuevamente para volver a nacer. Él no va a venir nuevamente para sufrir y padecer. Él no va a venir nuevamente para ser vituperado, para ser atacado, para ser blasfemado. Él no va a venir otra vez para morir en una cruz y sufrir allí. Él no va a venir otra vez para pasar por el proceso de la muerte y resurrección. Él va a venir para tomar conquista de la tierra, para apoderarse de la tierra, y aquí junto con Él vamos a reinar y vamos a gobernar por toda esta tierra para establecer el nuevo reino de Jesucristo para toda la humanidad. Es ahí lo que el Señor está prometiendo. Pero también decía que traía un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir a establecer el reino que esperaban desde un principio. No iba a ser en ese tiempo, iba a ser en el tiempo cuando el Señor ya vuelva otra vez a esta tierra. Ellos no entendieron, ellos no comprendieron, porque estaban cerrados en su mente. Pero Cristo le estaba dando a entender:
Él no venía a conquistar lo físico, Él venía a conquistar lo espiritual. Y eso es lo que Él quiere de cada uno de los seres humanos, conquistar su corazón, conquistar su vida y hacer de su vida el lugar donde Él va a reinar. Por eso cuando el Señor llegó y entró a la ciudad, se bajó de su burrito. ¿Y a dónde fue? Dice que entró inmediatamente al templo a ver cómo estaban las cosas en el templo. A Dios le interesa sobre todas las cosas, lo que es la vida espiritual. Eso es lo principal para el Señor, nuestra vida espiritual. Podemos carecer de cuantas cosas y necesitar cuantas cosas, pero lo más que Dios quiere es que tengamos abundancia de vida en el Señor, abundancia espiritual. Y dice que cuando se bajó y entró en el templo para supervisar, mirar lo que estaba sucediendo allí, dice que había fiesta espiritual, había un tremendo desastre. Había un tremendo desastre. Habían empezado a tomar el templo, por lo cual no fue diseñado el templo. Estaban practicando algo que no fue lo que Cristo ni el Señor estableció desde la antigüedad. ¿Para qué iba a ser el templo? Y dice que allí inmediatamente Él miró las mesas de los cambistas, de los que estaban aún haciendo fraude, ganancias deshonestas, usando aquel lugar indebidamente, incorrectamente, irreverentemente. Y dice que comenzó a tirar las mesas, comenzó a tirar las sillas, soltó allí los animales que habían. Y Él les dice: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y no era la primera vez. En Juan capítulo 2, cuando el Señor estaba comenzando su ministerio, ahora llegó a los 3 años, a la última parte, pero empezando su ministerio en su primer año, en Juan capítulo 2 dice que se repitió la misma escena. Cuando el Señor entra y ve todo lo que allí se hacía y en la manera irreverente que allí de lo que se estaba haciendo, y el Señor dice que también hizo lo mismo en Juan capítulo 2 y revolcó todo, soltó los animales, sacó todo y dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho casa de mercado. Hay 2 incidentes diferentes uno del otro con el mismo fin. El Señor quiere santidad en su casa. El Señor quiere pureza en su casa. Este es un lugar santo y este es un lugar consagrado que se llama la casa del Señor y es la casa de oración. Aunque ahora nosotros somos el templo verdadero de Dios. Dice tanto en 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6, que ahora nuestro cuerpo, nosotros una vez entregamos nuestra vida a Cristo y Él con su sangre nos limpia de todo pecado y toda maldad. Inmediatamente viene a morar en nosotros el Espíritu Santo y Él nos limpia nuestros pecados y el Espíritu nos purifica en la casa para ahora ser el lugar donde va a morar y residir permanentemente el Espíritu. Y esta casa debemos entonces ser también nosotros llamados casa de oración del Señor. Y cómo nosotros llevamos a cabo nuestra vida, cómo nosotros nos comportamos delante del Señor, cómo nosotros honramos y en la manera en que glorificamos al Señor con nuestra vida. De esa misma manera el Señor entonces va a recibir. Pero también hay este lugar donde nos reunimos, que también lo conocemos como el templo del Señor, como la casa del Señor. Y este también es el lugar santo. Y tenemos que cuidar el lugar. Que este lugar sea el lugar de oración. ¿Y qué significa el lugar de oración?
el lugar de exaltación a Dios, el lugar de alabanza al Señor, el lugar de donde se sirve y adora a Jesucristo. Es el lugar donde nosotros le honramos y le tributamos a Él. Pero también es el lugar donde nosotros recibimos de su palabra para fortalecer nuestro espíritu. Y donde nosotros también, como los redimidos de Él, nos unimos a compartir los unos con los otros para fortalecer nuestras relaciones espirituales. Y el Señor, eso fue lo que había establecido. Su casa de oración será llamada. Mas ellos la habían hecho una cueva de ladrones. La habían hecho casa de mercado, no glorificando al Señor. He ahí por qué ahí en ese momento los discípulos dijeron: ahora entendemos lo que decía en la antigüedad del pasaje, que el celo de tu casa me consume. Cuando tenemos ese celo por las cosas del Señor, entonces vamos a entender cómo el Señor ve las cosas. Pero ¿qué es el celo? Hay dos tipos de celos. El celo que es de envidia, el celo que es de desear un mal a otro, porque yo no tengo lo que aquel tiene, o porque yo no acepto lo que ese hace y yo quiero ser mejor que el otro. Este es el celo de envidia, que es el celo que no proviene del Señor ni del Espíritu. Ese viene de la carne. Pero también está el otro celo, que es cuando nosotros amamos tanto algo que no queremos que ese algo se nos vaya a dañar. Una persona que compra un carrito nuevo tiene celo por su carro, no lo puede poner antes de Dios. Dios va primero en todas las cosas, muy antes que otras cosas. Pero lo que quiero traer como ejemplo, cuando uno tiene un carrito nuevo, cómo lo cuida, cómo lo protege, y lo lava, y lo lava, y lo brilla. Después que pasaron 6 meses, ya el carrito se quedó así. Pero es el celo que quiere cuidar eso, que tanto quiere, que tanto quizás sacrificio le costó. Ahora tengo esto, yo tengo que cuidarlo y protegerlo. Así como un padre cuida de sus hijos, tienen celos por ellos, que no les vaya a ocurrir nada, que no se vayan a lastimar, que no se vayan a ir a hacer otra cosa que no es de provecho para ellos. Ese es el celo. Cuando un esposo ama bien a su esposa, va a tener el celo, que es el celo correcto del amor, del cuidado, de la protección, que no le vaya a pasar nada, y viceversa. Y cada uno va a tomar ese celo. Ese es el celo que habla la Escritura, que Dios tiene celo por su casa, para que su casa le alabe, le adore, le exalte y bendiga siempre su santo nombre. Su casa de oración será llamada por siempre y para siempre. Dale la gloria al Señor, porque Él no quiere que vayamos a cometer los errores de no hacer para lo que fue diseñada su casa, y que es de nosotros, que somos la casa espiritual de Dios. Cómo cuidamos de nuestra vida, cómo cuidamos de las cosas que hacemos, cómo honramos al Señor. Ese es el celo que ahora Dios quiere con nosotros, que no nos enamoremos de las cosas que no son de provecho, y que lo honremos con todo lo que hagamos a Él. El celo de tu casa, de su casa, entonces le consume. Dios quiere que nosotros no solamente le hayamos dado una entrada triunfal de Cristo en nuestra vida. El día que Él entró, revolcó las mesas, tiró la silla, sacó cuantas cosas había en nosotros. Pero Él ahora quiere que nosotros honremos su santo nombre en nuestra vida. No solo nos limpió, no solamente nos purificó, ahora Él quiere que nuestra vida refleje a aquel que está en nosotros.
Y el que está en nosotros quiere verse a través de nosotros. Dice que tan pronto Cristo sacó a todos los que estaban allí, e inmediatamente se abrieron las puertas y entraron ¿quiénes? Los cojos, los mancos, los ciegos, los mudos, los sordos, todos entraron. Y allí Cristo los sanó. Y allí se formó la gran fiesta espiritual. Y los que estaban allí juntamente con Él empezaron a alabar y glorificar al Dios de los cielos. ¡Qué diferencia! Cuando Cristo llega, Él lo pone todo en su lugar. Cuando Cristo llega, Él cambia todas las cosas. Por eso cuando Cristo llegó en nuestra vida, Él puso todo al derecho y cambió nuestra vida completamente. Y hoy, si tú no la has conocido, puede cambiar tu vida. Si aún tú no le has entregado tu corazón al Señor, hoy es el día de salvación. Cristo quiere hacer una entrada en tu vida. Cristo quiere poner las cosas en su sitio. Cristo quiere cambiarlo todo para que tu vida no siga como está, sino que tu vida comience a alabar y glorificar al Dios de los cielos. ¿Cuánto Cristo no quiere hacer en nosotros? ¿Cuántos cambios nos necesitamos día a día hasta que se vaya formando dentro de nosotros y poderlo reflejar en todo lo que hacemos? ¿Has recibido a Cristo en tu vida? Si no lo has hecho, Él te está dando la oportunidad. Y que hoy tú puedas recibir salvación y vida eterna y ser limpiado de todo pecado y toda maldad. Pero si ya lo has recibido, qué mejor decir: Señor, yo quiero más de ti y quiero estar todo el tiempo ante tu presencia. Cámbiame. Todavía pon las cosas en el sitio donde deben estar. Y qué mejor decirle: Señor, también entra a mi hogar. Entra a mi hogar. A través de mi vida entra a mi hogar. Que tú pongas las cosas correctamente en mi hogar. Hay muchas cosas que están afectando los hogares. Y es porque Cristo no está siendo el centro del hogar. Cristo no está tomando el control del hogar. Y Él, por medio de su Santo Espíritu, puede poner todas las cosas en su sitio. Tenemos que decirle: Señor, entra a mi hogar, entra a mi matrimonio, entra, Señor, aclara las cosas, pon las cosas en su lugar. Queremos que en nuestra vida tú te glorifiques. Mira a mis hijos, Señor, los pongo delante de ti, para que tú, Señor, me ayudes a yo llevarlo por el camino correcto y que tú también puedas entrar en la vida de ellos y ellos también a ti te glorifiquen. Mira mi trabajo, Señor, lo pongo en las manos tuyas. Yo quiero que tú entres a través de mí a mi trabajo para que allí yo pueda reflejarte a ti y ese lugar cambie, porque puede cambiar mediante nuestra presencia allí y mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Señor, entra en todos los lugares que tú tengas que entrar, para que cada día podamos honrar, bendecir, exaltar y adorar tus nombres, ahora, para siempre y por toda la eternidad. Dale la gloria al que vive para siempre. Gloria sea al Señor. Vamos a estar de pie unos instantes y vamos a tener este cántico. Vamos a tener este cántico. Mientras lo cantamos, aquel que el Señor ha hablado su vida, si aún tú no has tomado una decisión por Jesucristo o te has ido apartando de sus caminos, Señor te está dando la oportunidad que tú te reconcilies, arregle las cosas y puedas comenzar otra vez. Mientras cantamos, o en la manera en que el Señor te ha hablado, en la manera en que el Señor quiere hacer lo que Él quiere hacer contigo, en tu hogar, en el trabajo, en cualquier lugar. Dile: Señor, yo vengo a ti porque yo quiero ser más como tú y quiero que tú me ayudes, que tú cambies, que transformes por medio de tu poder. Mientras cantamos, ven aquí al altar. Ven aquí al altar. No te detengas. Tráelo todo al Señor, que Él tiene el poder.
solo sea para ti, Jesucristo. Gracias, te damos. Dale por favor un aplauso fuerte. Sí, Padre Santo. Gracias, te damos, Señor. Gracias, te damos. Vamos entonces a orar. Padre, te agradecemos infinitamente por este pedazo de cielo aquí en la tierra, por este banquete espiritual. Gracias a cada uno, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno y tú has prometido proveerlas, suplirlas. Pero, Señor, tú quieres que te tengamos a ti en primer lugar siempre, dependiendo de ti. Sigue bendiciendo a cada visita. Mira sus planes, proyectos, que todo esté en conformidad con tu santa voluntad. Y tú vas a proveer a cada uno. Sigue bendiciendo, Señor, todo lo que vamos a hacer el resto de este día, los días de esta semana, nuestros diferentes compromisos, actividades, trabajos. Bendice a cada uno en sus diferentes áreas y que siempre te honremos en todo lo que hagamos, Señor. Bendice el tiempo de la coinonía que vamos a compartir unos con otros y gracias porque tú nos provees nuestro alimento de cada día, nuestro pan que no nos falta. Gracias, Padre. Ahora te pedimos que al terminar, concluir y salir de este lugar, pero no de tu presencia, que tú nos lleves con tu paz, nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Por la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Damos el aplauso al Señor y vamos a cantar para así luego.